Hola, yo soy Roland Johnson, soy el director del Instituto Bíblico Logos en la ciudad de Keller, Texas. Este es un ministerio de la primera iglesia bautista de Keller. Estamos en Texas y ahí ven mi correo electrónico. La razón por qué tengo el correo electrónico ahí es porque al final de cada lección les hacemos un par de preguntas para verificar su asistencia. Son preguntas que si escuchan toda la lección no van a tener ninguna dificultad contestando las preguntas. Bueno, ahí está mi correo electrónico para que me manden esa información. Nomás contesten las dos preguntas que están al final y así registro su asistencia para esta lección. Ahí está mi teléfono en caso que les pueda servir en algo o tengan alguna pregunta o alguna duda. También se pueden contactar conmigo a través del correo electrónico rolj75@gmail.com. Muy bien, vamos ahora a la cuarta lección. A ver, vamos aquí a ver. Ok, que se arranque esta cosa aquí. Ok, esta es la... Déjame mover esto por acá un poquito. Ok, es la lección número 4 sobre el método de estudio bíblico y hoy vamos a hacer un énfasis sobre reglas de interpretación bíblica. Muy bien, yo he compilado como unas 10 que ojalá que les sean útil para poder interpretar bien la palabra de Dios. Bueno, muy bien. La regla número 1 es dejar que la Biblia se interprete ella misma. Cuando yo era un pastor joven, ya el próximo año voy a completar 50 años en el ministerio, pero recuerdo como pastor joven, mi preocupación mayor, como un pastor joven y como un pastor deseoso de elaborar mensajes para predicar la palabra de Dios, yo recuerdo que yo le preguntaba a muchos pastores de experiencia si me podían sugerir el mejor comentario. Y ustedes saben que hay muchos diferentes comentarios que se han escrito. Algunos son nomás de ciertos libros, algunos son de todo el Nuevo Testamento, otros son de toda la Biblia. Y yo recuerdo a un pastor con mucha experiencia que me dijo, el mejor comentario que puedes conseguir es la Biblia. Y es cierto, a través de los años lo he comprobado, que el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia. Ahora, se pueden estudiar, puedes estudiar la Biblia buscando pasajes paralelos con algo que se llama una concordancia. Ahora, algunas Biblias tienen concordancia o tal vez puedes comprar una concordancia, ve a la biblioteca, ahí tal vez tienen una que te pueden dejar usar gratuitamente o puedes comprar una en la librería. Pero en una concordancia, por ejemplo, es una manera de buscar ciertas palabras. Hay concordancias que no están completas y otras que sí están completas, es decir, tienen todas las palabras en la Biblia. Y es una concordancia naturalmente muy grande. Es un libro bastante grande porque tiene todas las palabras que se usan en la Biblia. Pero una concordancia se puede descargar como una aplicación en tu teléfono. No sé si sabías eso, pero busca en que es en Android, es el Play Store, algo así, y luego también en Apple, the Apple Store. Esas aplicaciones probablemente son gratis o yo compré una por $2 y entonces descargas esa aplicación y así puedes encontrar palabras como amor. Puedes buscar todas las referencias en la Biblia que tienen que ver con el amor. Pero la regla número 1 es dejar que la Biblia se interprete ella misma. Es decir, el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia, la misma palabra de Dios. Muy bien, vamos ahora a seguir adelante. Ok, me brinqué demasiado. Ok, número 2. La Biblia contiene revelación progresiva y aún hay acontecimientos por cumplir. Y la razón por qué digo esto y la razón por qué esta regla es muy importante es porque hay que ejercer cuidado cuando se lee el Antiguo Testamento.
Hoy, por ejemplo, no ofrecemos sacrificios de animales en el templo. También en cuestión de alimentos. Vamos a tomar, por ejemplo, la cuestión de alimentos. A veces Dios instituía leyes para proteger a su pueblo. Antes no había inspectores de verduras y carnes y no había refrigeración. Por esa razón, en un tiempo la dieta era vegetariana, en Génesis 1:29. Luego se permitió la carne, el consumo de carne, Génesis 9:3. Más tarde se impusieron leyes sanitarias y había restricciones de ciertos alimentos, Levítico 11 del 3 al 7. Y ahora libremente se puede comer todo tipo de alimento. En 1 Timoteo 4, del 4 al 5, dice que lo debemos de hacer con acción de gracias. Así es que vemos en la palabra de Dios una revelación progresiva. Y la razón por qué menciono esto es por cuando leemos el Antiguo Testamento hay que tener mucho cuidado de que mucha de la información en el Antiguo Testamento es revelación parcial. Y ahora pues tenemos la palabra final a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Así es que recuerden que la Biblia contiene revelación progresiva comenzando en el Antiguo Testamento y cuando leemos el Antiguo Testamento hay que leerlo con mucho cuidado. Muy bien. Vamos a continuar con la regla número 3. Hay que subordinar las experiencias personales a la palabra de Dios. Lo que nosotros decimos, a veces hay personas que me dicen, el Señor me habla o el Señor me dijo. Y una vez conocí un pastor que me dijo que el Señor lo despertaba a las 5 de la mañana todos los días y se sentaba a la cabecera de su cama y le hablaba personalmente. Bueno, yo no tengo, o más bien dicho, yo no he tenido ese privilegio, pero sí platico con Dios todos los días. Pero hay personas que constantemente están diciendo, bueno, el Señor me habla, el Señor me dice esto. Hablan de visiones, sueños, pero todo eso debe de tomar un lugar secundario a la palabra de Dios. Se dice en broma que a veces los sueños son un resultado de comer muchas carnitas de cerdo. Bueno, lo importante aquí es que hay que reconocer que todas las experiencias que tenemos, que vienen a través de visiones, sueños, impresiones que el Señor da, recuerden que, en primer lugar, deben de concordar con la palabra de Dios. Y si no concuerdan con la palabra de Dios, entonces van a tomar un lugar secundario a la palabra de Dios. Es decir, no podemos basarnos en experiencias personales para guiar nuestra vida. Son muy importantes y no hay que descartar eso, que hay personas que han tenido, bueno, tremendas experiencias con el Señor, pero recuerden que hay que subordinar las experiencias personales a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo decir, bueno, esta es mi interpretación de, yo tuve esta experiencia y entonces tomar esa experiencia como algo definitivo, algo más importante aún que la palabra de Dios. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que básicamente ya tenemos todo en la palabra de Dios. La Biblia es un libro muy completo. Tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para vivir una vida de éxito y si podemos nomás cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice, yo creo que vamos a ser personas que tenemos éxito en la vida. El problema es que a veces ni la palabra que tenemos escrita, que ha sido revelada a nosotros, ni aún eso cumplimos. Entonces, yo creo que la Biblia es un libro muy completo y bueno, si el Señor te da ciertas experiencias, es algo hermoso, algo bello. Yo no estoy descartando eso, pero recuerda que tiene un lugar secundario a la palabra de Dios. Muy bien.
Número 4, la segunda regla de interpretación bíblica es que hay que verificar quién lo dijo y a quién se le dice. Por ejemplo, eh, a los graduados de prepa y de la universidad se les escribe el pasaje Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, o una palabra para pensamientos es planes, en otras versiones dice, I know the plans that I have for you, en inglés. Dice, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos o planes de paz y no de mal. El hecho es que este pasaje es un pasaje de juicio, es un pasaje donde Dios le habla al pueblo de Judá que ellos iban por su desobediencia, iban a pasar por un castigo, iban a estar en cautiverio a los babilónicos por 70 años y que después Dios los iba a visitar con su favor y bendición. Yo creo que un verso más apropiado para un graduado es Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes de tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. También se le cita al inconverso Apocalipsis 3:20, de que Cristo está tocando la puerta de su corazón. En el contexto es un pasaje intentado primero para la iglesia en la Odisea. Allí la corrección automática no la puso bien, pero es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que el Señor Jesucristo acusa de ser una iglesia tibia y luego es dirigido a los creyentes de hoy. Es decir, entiendan eso, que toda palabra de Dios es dirigida primeramente a los creyentes. Es decir, por ejemplo, tenemos la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Bueno, esa carta fue dirigida primero a los filipenses, la iglesia de ese tiempo, la iglesia en Filipos. Y luego también, pues, naturalmente, la palabra de Dios es eterna, tiene también un mensaje para nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios está al día, es como leer el periódico diario de todos los días, es decir, está corriente. Dios no cambia y el ser humano no cambia, el ser humano sigue siendo un pecador, uno que necesita ser restaurado, y entonces básicamente la Biblia nos habla al día. Pero esta carta fue dirigida a Apocalipsis 3:20, dice que Cristo está a la puerta y Él está tocando, él quiere tener una relación, quiere entrar en el corazón del creyente usando el simbolismo de cenar con Él y todo eso. Bueno, esa no es una invitación al inconverso, es una invitación al creyente, es dirigido aún a los creyentes de hoy en día que no toman el seguir a Cristo seriamente y Cristo prácticamente está afuera queriendo entrar y ser una realidad en su vida. Así es que Apocalipsis 3:20, tenemos que usar esta regla, hay que verificar quién lo dijo. En este caso, Cristo lo dijo. ¿A quién se le dice? Bueno, no es para el inconverso, aunque sí, en cierto sentido, el inconverso, pues sí, necesita que abrirle su corazón al Señor y recibirlo. Pero recuerden que esta carta está primeramente dirigida a aquellos que ya conocen al Señor. Muy bien, reglas de interpretación bíblica número 5, regla número 5. Tomas las palabras en su sentido normal y usual. Hay que tomar las palabras en su sentido normal y usual. La Biblia fue escrita en un lenguaje sencillo para entender. Mire, la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en el griego koiné, es decir, el lenguaje del pueblo. Y por eso, por esa razón, hay muchas expresiones idiomáticas en la palabra de Dios, un lenguaje muy sencillo. La Biblia, un niño la puede entender. Así es que eviten aquellos maestros que les van a enseñar
las profundidades de la Biblia. Y tengan mucho cuidado. Alguien que dice que es un iluminado y te va a enseñar las profundidades de la Biblia, tengan mucho cuidado con esa persona porque te puede conducir al error. Por ejemplo, un método muy común es el método alegórico, donde allí se puede poner cualquier significado que le queramos dar al pasaje. Es decir, hay muchos que creen que la Biblia habla mucho en simbolismo. Entonces, para dar un ejemplo, hasta se puede adelantar una cierta denominación usando este método. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, aquí el mensaje central es que nuestro prójimo, porque esta parábola se dio en respuesta a una pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Entonces el mensaje central es que nuestro prójimo es aquel a quien en momentos de necesidad le tenemos compasión y le ayudamos. Pero ahí podemos decir también que el buen samaritano es el pastor bautista, que el sacerdote que lo pasó por alto y no le atendió fue el cura católico, y que el mesón donde se llevó al víctima herido es la iglesia bautista, que se pinta como una iglesia muy amistosa y acogedora. Así es que tengamos mucho cuidado, hay que tomar las palabras de la Biblia en un sentido normal y usual y no tratar de superimponer nuestras ideas, porque eso nos puede llevar a una mala interpretación de la palabra de Dios. Muy bien, número 6, regla número 6, estudia la Biblia en su contexto. Si no hacemos eso, entonces la Biblia se puede usar. Déjenme, a ver, moverme aquí un poquito para que puedan ver aquí. Ok. Me muevo para acá. Okay. Aquí está bien. Ok, si no hacemos eso, entonces la Biblia se puede usar para comprobar cualquier tema. En el seminario se dice que un texto afuera de contexto es un pretexto. Para poder hacer eso, se tiene que estudiar el pasaje anterior y el que sigue. Y aún mucho mejor es si se lee todo el capítulo anterior y el que sigue. A veces las divisiones que hay en la palabra de Dios no son divisiones naturales. Perdón. O no son divisiones que explican bien el pasaje. Y a veces las divisiones, ¿cómo podré decir? A veces las divisiones se ponen en medio, o es decir, nos nos impide que entendamos bien el pasaje. A veces se está explicando algún pasaje y luego se corta con la división de un capítulo y luego después se quiebra la línea de pensamiento. Entonces, a veces los capítulos son útiles para poder encontrar, especialmente los capítulos y luego los versos, son útiles para encontrar ciertos pasajes, pero a veces se interponen en una interpretación bíblica que nos ayude a entender bien el pasaje. Recuerden que la Biblia es inspirada por Dios, pero no los versos y capítulos. Ahí en el seminario había un chiste que nos decían que esta broma que los capítulos se dividieron por una persona que iba a montar en un caballo y cada vez que el caballo brincaba se dividía el capítulo. Entonces, recuerden eso, que la palabra de Dios es inspirada, pero no los capítulos y los versos. Así es que estudia la Biblia en su contexto, porque si no, tú puedes usar la Biblia para comprobar cualquier cosa en este mundo. Por ejemplo, dice que Judas fue y se ahorcó, entonces, ¿qué es? ¿Es bíblico el suicidio? Bueno, tienes que ver ese pasaje en su contexto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en 1 Corintios 8:5, dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Bueno, de ahí se puede decir que hay muchos dioses, que no solamente es un dios, sino
está allí la palabra dioses en el plural, que uno puede alegar que aquí habla del politeísmo. Pero noten lo que dice el versículo que sigue. Es decir, si nomás tomamos el 1 Corintios 8:5, dicen, aquí dice la Biblia que hay muchos dioses. No. ¿Qué dice el pasaje que sigue? Para nosotros, 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Número 6, estudia la Biblia en su contexto, porque un texto afuera de contexto es un pretexto. Muy bien, regla número 7, interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Hoy, por ejemplo, ustedes vienen aquí si algún día nos visitan aquí en la primera de Keller, ustedes van a ver que nosotros no vamos a ofrecer un cordero. No tenemos un altar para ofrecer un cordero, un animal que matamos y lo ofrecemos en el altar. Porque en el Nuevo Testamento vemos que Cristo compró nuestra salvación siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. A veces hay iglesias que no entienden este concepto y comienzan a celebrar fiestas judaicas y ponerle énfasis en la alabanza. Es decir, hay algunos que se consideran como los levitas del Antiguo Testamento, donde la música es elevada más alta que aún la palabra de Dios. En ciertas iglesias, y no es que critique la alabanza, yo creo en alabar a Dios en diferentes maneras y formas, y creo que como un pastor que introdujo este tipo de alabanza, una alabanza libre, espontánea, yo creo que yo he sido criticado y he pagado el precio, ¿verdad?, por querer de esa manera, siendo a veces no recibido en algunos círculos, porque me dan la etiqueta de ser un pastor pentecostal, ¿verdad? Pero bueno, cada quien con lo que piensa, ¿no? Pero yo sí creo que a veces la música puede ser elevada más alta que la palabra de Dios. Eso sí creo. Yo lo he visto en ciertas iglesias, he estado en cultos donde se dice, hermanos, ya no va a haber predicación porque ya Dios nos habló a través de los cantos. Bueno, debe de haber predicación. La predicación es algo central. Por eso el púlpito está en el centro. En el libro de los Hechos miramos que la predicación de la palabra de Dios era algo central en la adoración. Y yo temo que hoy en día con el uso de vestuario judaico, se usa el shofar y la danza, a veces hay más emoción. Siento que el pueblo de Dios se pone más emotivo durante el tiempo de la alabanza que el escuchar la palabra de Dios. Y eso no debe ser así. Yo creo que debemos de entender que la palabra de Dios es algo muy importante. Sí, la alabanza prepara nuestro corazón para recibir la palabra, pero no es más importante. Entonces, y todo eso viene de ponerle demasiado énfasis en el Antiguo Testamento. Yo he conocido aún hasta latinos que ya dicen que ya no son latinos, sino que son judíos y comienzan a aprender hebreo y no saben bien el inglés todavía, pero ya están aprendiendo hebreo y participan en iglesias donde la alabanza tiene un énfasis que para mí es un énfasis exagerado. Es decir, yo creo en alabar a Dios, yo
soy un adorador por convicción. Yo creí en la adoración antes de que fuese popular. Cuando no había pastores bautistas que levantaban las manos y cantaban coritos y todo eso, yo usaban instrumentos en el santuario y yo lo hacía. Yo fui un pionero en eso y yo pagué el precio de personas que me daban la etiqueta de no ser bautista, ¿verdad? Pero a la vez creo que no le debemos de dar demasiada importancia, o más bien dicho, sí es importante la adoración, pero no creo que es más importante que la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y así es que digo todo esto creyendo en el poder que tiene la alabanza, creyendo que es algo importante. Ha sido importante toda mi vida. Alguien me preguntó en una ocasión, hermano, ¿usted es un pentecostal? Le dije, no, dice, me preguntó una hermana, hermano, ¿usted es un carismático? Le dije, no, hermana, yo soy automático. Automáticamente alabo al Señor. Así es que, diciendo todo eso, diciendo la importancia de la adoración, sin embargo, yo no creo que se debe de elevar más allá de la predicación de la palabra de Dios o el estudio de la palabra de Dios. Y es más, yo no creo en cultos donde nomás hay pura alabanza. Yo creo que es un culto incompleto. Y yo creo que todo eso lo traen del Antiguo Testamento. Hay muchos que se creen que ya son levitas y que salmistas y que todo ese tipo de cosas. Muy bien. Vamos a continuar hacia adelante. Número 8. Tú puedes entender mejor el pasaje estudiando palabras claves. Si encuentras el significado de palabras claves, eso va a enriquecer tu estudio. Y si sabes un poquito de inglés, ahí te defiendes un poco. Vete al sitio web blueletterbible.com. Ahí pones el pasaje que quieres estudiar y te va a dar el significado en el lenguaje original. Y luego haces un clic sobre una cierta palabra y vas a aprender el significado de ciertas palabras. Por ejemplo, vas a aprender que el significado de confesar nuestros pecados no es ir con un cura, sino esa palabra es homolegeo, es decir, estar de acuerdo con Dios o decir lo mismo que Dios dice. Es lo que la palabra significa. La palabra confesar significa decir lo mismo que Dios dice de nuestra condición pecaminosa. Si confesamos nuestros pecados, si estamos de acuerdo que Dios dice que nosotros somos pecadores, y si estamos de acuerdo con eso, si decimos lo mismo que Dios dice de nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se encuentra en 1 de Juan. Sabemos también que la palabra pecado, yo no sé, otra vez me lo cambió ahí, es H-A-M-A-R-T-I-A, hamartia. Y cuando uno pone a corregir aquí, a veces le pone palabras erróneas, pero es hamartia con una H. Significa de que uno le tira al marco y le falla. Uno de los pasajes que es un deleite estudiar es el estudio de las palabras en la parábola del juez injusto. Por ejemplo, cuando el juez dice que esta mujer, si viene de continuo, esta viuda viene de continuo, significa tener una tos que nunca se va. Y luego donde dice, me agota la paciencia, significa darle al juez un ojo moreteado. Muy bien. Vamos a continuar. Número 9. Lo que se menciona más es más importante de lo que se menciona poco. ¿Sí captan eso? Que lo que se menciona más es más importante que lo que se menciona poco. Por ejemplo, la doctrina de la gracia de Dios, de la salvación, es una doctrina mayor. Hay muchos pasajes que hablan de la salvación, de la gracia de Dios, de la necesidad de ser salvos. Habla de
que estamos en un estado de rebelión y pecado y necesitamos ser restaurados con Dios. Pero, por ejemplo, en Juan 13 se nos dice que en un acto de humildad, Cristo le lavó los pies a los discípulos. Es el único lugar donde se menciona como un acto de humildad, aunque los siervos, cuando entraba un invitado, le lavaban los pies. Pero en el libro de los Hechos no se menciona esta práctica como parte de un culto, ni en el resto del Nuevo Testamento. Entonces no podemos hacer algo que se menciona una vez como una doctrina mayor. ¿Ok? Muy bien, finalmente, en las reglas de interpretación bíblica hay que ver las palabras conectoras, esas nos ayudan a entender mejor el pasaje. Y aquí están algunas de ellas. Por ejemplo, y las tengo divididas en de razón, de resultado, de propósito, de contraste, y luego continúo de comparación, de atención. Por ejemplo, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Es decir, ponle atención. Y luego a la serie de tiempo y de condición. Muy bien. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, de razón. Romanos 12:1, por ejemplo. Vamos a verlo aquí. Y con eso terminamos en este día de hoy. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, así que es la razón. Y la razón es que por las misericordias de Dios, porque Dios nos mostró misericordia, entonces lo menos que podemos hacer es entregar nuestros cuerpos al Señor como un sacrificio no muerto, sino un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es lo menos que podemos hacer. ¿Y cuál es la razón que debemos hacer eso? Es por el hecho de que Dios nos mostró misericordia. Muy bien. Entonces, ahí al final hay dos preguntas para confirmar su asistencia. Allí en Apocalipsis 3:20 se dirige ¿a quién? ¿A los inconversos o a los cristianos? Número 2, ¿se puede buscar las palabras en la Biblia con una qué? Bueno, ahí terminan esa palabra y luego la mandan aquí a rolj75@gmail.com. Que el Señor les bendiga y ojalá que estas 10 reglas les puedan ayudar a entender mejor la palabra de Dios.